Hermanos y hermanas queridos, hay un trípode que todo corazón pequeño necesita para mantenerse firme en medio de la vida. El sentido de pertenencia, el sentido de valor y el sentido de capacidad. Cuando un niño escucha de labios de sus padres: eres de esta familia, eres muy valioso y creemos que puedes hacerlo, la tierra más honda de su alma queda regada. Si le falta una pata, el trípode se tambalea. Si le faltan dos, el cielo interior puede venirse abajo. Nosotros, como padres, somos llamados a custodiar ese trípode viviendo como líderes, servidores, humildes, disciplinados, amorosos, firmes, confiables y siempre alentadores. Hermanos y hermanas queridos, en lo más hondo del Evangelio, Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Al escuchar estas palabras, el corazón de quien es padre o madre se enciende con una certeza. Nuestra misión no es solo criar hijos que crezcan sanos y capaces, sino conducirlos por el camino de Cristo, para que cada uno descubra y cumpla la voluntad de Dios para su propia vida. Es un itinerario sagrado, donde no enseñamos únicamente con palabras, sino con la vida misma. A veces suspiramos y nos preguntamos: ¿he hecho lo suficiente? ¿Soy un buen padre? ¿Una buena madre? El libro de los Proverbios nos recuerda que si educamos al niño en la senda que debe seguir, cuando sea anciano no se apartará de ella. Eso no es una garantía de un camino sin tropiezos, sino una esperanza firme. Los hijos pueden desviarse, pueden perderse, pueden atravesar estaciones de inestabilidad, pero cuando el fundamento fue sembrado, la semilla germina en silencio. Cuando los principios han calado en el corazón, estos los llamarán de vuelta. Entonces, ¿qué debe entregarse a los hijos? Antes que nada, el aire mismo de la fe. Cuando un niño escucha a sus padres hablar de Jesús, los ve orar y es testigo de que ellos toman la palabra como alimento cotidiano, su corazón aprende a confiar. No podemos transmitir aquello que nosotros mismos no vivimos. Por eso cada familia está llamada a convertir la mesa, la conversación de la noche, los momentos de volver a estar juntos tras una jornada larga, en lugar donde resuene la palabra de Dios, donde las preguntas sean escuchadas, donde el niño aprenda a preguntar: ¿qué dice la palabra sobre lo que me pasa? Y en ese ritmo de vida, los hijos son conducidos a los sacramentos, a la comunidad creyente, al deseo de crecer como discípulos. Junto con ese cimiento espiritual está la transparencia de la conciencia. Los niños no aprenden la verdad a fuerza de consignas, sino a través de la mirada veraz de sus padres. Cuando nos atrevemos a decir: en esta casa no aceptamos la mentira, porque mentir ofende a Dios y daña tu alma. Trazamos el límite entre la luz y la oscuridad. La fidelidad, la rectitud, la honestidad no son exigencias duras,
sino el escudo que protege el corazón frágil frente a la tentación. Y si alguna vez el hijo cae, seducido por la mentira, el egoísmo o decisiones turbias, nuestra actitud ha de ser a la vez firme y misericordiosa, mostrar las consecuencias de herir la conciencia y de quebrantar la palabra, y al mismo tiempo levantarlo, enseñarle que la verdad se sana con el perdón. Luego viene el arte de vivir con los demás. El hogar es el primer lugar donde un niño aprende a amar y a querer el bien del otro. No esperamos que los hijos jamás discutan. Lo que necesitan es aprender a reconciliarse, a respetar, a decir perdón y gracias. Si en la familia solo habla el yo, el orgullo y la competencia, ¿cómo crecerán para elegir amistades que edifiquen y evitar vínculos que los arrastren a la oscuridad? Un niño educado para honrar a sus padres, para abrirse a los adultos, para escuchar y servir, irá comprendiendo que amar no es solo sentir, sino comprometerse y dar. Y esas semillas sembradas en lo cotidiano irán modelando un corazón maduro. Pero todo esto solo cala de verdad cuando se entrega en palabras y en ejemplo. Los niños olvidan pronto lo que decimos, pero no olvidan lo que hacemos. Si con los labios enseñamos a orar, pero el corazón está frío. Si pedimos pureza y nosotros transigimos con opciones poco limpias, si hablamos de honestidad y actuamos con doblez, el muro de la educación se resquebraja. En cambio, una disculpa sincera de un padre o una madre frente al hijo basta para enseñar la verdad. Un gesto discreto de compartir para grabar en su corazón la caridad. Alguien podría preguntar: ¿y si me he esforzado y mi hijo sigue descarriado? Con toda empatía digo: Dios ve cada gota de sudor y cada oración silenciosa. Nuestra responsabilidad es sembrar con fidelidad y cuidar con paciencia. La conversión es un don de Dios en su tiempo. Sigan dialogando, sigan dando ejemplo, sigan manteniendo abierta la puerta del corazón para acoger el regreso. No estamos solos en esta misión. El Espíritu Santo es el guía y el maestro suave tanto de los padres como de los hijos. Y para que la educación no se vuelva una serie de reglas secas, recordemos que la meta última no es tener niños perfectos, sino introducirlos en una relación viva con Dios. Cuando el hijo comienza a preguntarse: ¿qué quiere Dios de mi vida? Cuando aprende el silencio que discierne ante cada elección, cuando ve en sus padres una vida unida a Dios en la paz y en la prueba, entonces la luz de Cristo ha comenzado a brillar de verdad. Desde ahí, el primer salón de clases, la familia se vuelve un pequeño santuario donde se respira la fe, se ejercita la caridad y se cultiva la esperanza. Que cada padre y cada madre, en medio de tantas ocupaciones, conserven un corazón orante, una mirada que sabe ver lejos y unas manos perseverantes. No teman a la torpeza. Dios elige vasijas de barro para manifestar su gloria. Lo que Él pide es la fidelidad de cada día.
una página de la Biblia abierta, una oración pronunciada, un impulso de ira dejado a los pies del Señor, unos brazos que se abren para el Hijo, un me equivoqué, perdóname, dicho con verdad. Esos pasos pequeños, repetidos en la gracia, irán trazando para nuestros hijos un camino firme, un camino que los lleve al Padre por Jesucristo, el único camino de salvación. Hermanos y hermanas queridos, seguimos el camino de la educación en la fe dentro del hogar y nos detenemos con más calma en el arte de edificar relaciones sanas, de orientar la vocación de la vida, de usar los bienes como un don y de aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Porque el corazón de un niño no crece solo con conocimientos, sino con vínculos que lo nutren, sueños iluminados y elecciones que se abren a aquel que es el Señor de todo. En casa, un hijo aprende a amar desde cosas muy sencillas. Cuando los padres se piden perdón, cuando los hermanos se ceden mutuamente, cuando en la mesa hay alegría y en las conversaciones no falta Dios, los pequeños aprenden el sentido de pertenecer. Only, los roces y los choques no son un fracaso, sino una oportunidad para ejercitar el respeto, la escucha y la reconciliación. Si en la familia cuidamos la transparencia, animamos a los hijos a abrir el corazón y usamos la palabra como instrumento de sanación, ellos sabrán discernir las amistades, evitar los vínculos que arrastran a la oscuridad. Un elogio oportuno, una advertencia firme y a la vez suave, una mirada que confía y encomienda, todo se vuelve un puente hacia amistades sanas y responsables. En paralelo con la vida relacional surge la gran pregunta: ¿quién llegaré a ser según la voluntad de Dios? Orientar la vocación no es cargar a los hijos con el peso del rendimiento, sino ayudarlos a descubrir el don único que el Señor puso en su interior. Al conversar con ellos podemos preguntar: ¿qué enciende tu corazón? ¿A quién sientes que estás llamado a servir? ¿Con qué capacidades te ha sembrado Dios? Sin compararlos con amigos o hermanos, los invitamos a escuchar la voz del Señor, para que elegir no sea solo optar por un empleo, sino ofrecer toda la vida como una inversión con sentido. Hay puertas que seducen y gastan el alma. Hay caminos humildes que dan mucho fruto. Que cada hijo crezca con la pregunta sencilla y solemne: ¿qué quiere Dios de mi vida? Para que use el tiempo, los talentos y la existencia de un modo realmente provechoso para los demás y para la gloria de Dios. Unida a la vocación está la actitud ante el dinero. Los bienes no son un trono del yo, sino un medio para servir. Cuando un niño aprende que todo proviene de Dios, que el trabajo honrado dignifica, que gastar requiere prudencia, que ahorrar pide constancia, que invertir reclama discernimiento, que el diezmo pide fidelidad y que disfrutar debe ir de la mano de la gratitud. Entonces el camino de la madurez se abre. Los pequeños pueden sentirse atraídos por el quiero tenerlo ya. Pero si en casa perseveramos en enseñar
a esperar, a distinguir entre lo necesario y lo superfluo, a evitar el peso de las deudas desordenadas. Ellos aprenderán la libertad interior ante lo material. Y cuando compartimos con ellos una parte para quien sufre necesidad, entenderán que el dinero es más bello cuando se convierte en amor concreto. En otra dimensión, cada hogar ha de grabar hondo la conciencia sobre la autoridad. La fuente de toda autoridad es Dios y cada uno de nosotros responde ante Él. Cuando el Hijo comprende que vive siempre en la presencia del Señor, que cada palabra, acto y decisión están bajo la mirada de aquel que todo lo conoce y ama, aprenderá dominio de sí y respeto por el orden. La obediencia bien entendida no es miedo a las personas, sino santo temor de Dios. Así, el niño aprende a honrar a sus padres, a escuchar a los pastores de la iglesia, a obedecer a los maestros y las normas de la comunidad. Donde falta el sentido de responsabilidad, surge el desorden. Donde el nombre de Dios es venerado, la disciplina se vuelve muralla que protege la verdadera libertad. Un tesoro muy valioso para vivir bajo autoridad es el hábito de orar antes de decidir. Cuando un hijo viene a pedir consejo, podemos decir con mansedumbre: ¿ya le has preguntado al Señor? Llévalo a tu oración y luego lo conversamos. Si los padres acompañan con paciencia de este modo, el niño irá formando el hábito de referir todo a Dios. Cuando entre en ambientes más amplios, aunque papá y mamá no estén, recordará que el Señor está en el aula, en la calle, en la cita, en medio de la tentación. Esa presencia no aplasta, sostiene, le ayuda a detenerse, a discernir y a elegir lo que agrada a Dios. En todo este recorrido, el testimonio de los padres es la homilía más elocuente. Si el hijo ve que respetamos las leyes aun cuando nadie mira, que somos fieles a la palabra dada aunque sea incómodo, que dejamos caer la ira para escuchar, que ponemos el bien de la familia por encima de la conveniencia personal, entenderá que la autoridad existe para proteger y no para oprimir, que el dinero sirve para servir y no para dominar, que la amistad es para sostener y no para usar, que la vocación es para ofrecerse y no para lucirse. Y cuando llegue el fracaso, no nos rendemos, sino que volvemos al Señor y pedimos la gracia de recomenzar para que el hijo aprenda la lección más preciosa. La fidelidad de Dios es más grande que cualquier tropiezo humano. Pidamos que nuestros hogares sean escuela de caridad y de madurez, donde los hijos aprendan a amar y a ser amados, donde los sueños se iluminen por la voluntad de Dios, donde el dinero se use con santo temor y generosidad, donde la autoridad se reciba como abrazo que resguarda, donde toda decisión pase por la oración. Entonces la familia no solo alimentará el cuerpo, sino que cobijará almas libres de verdad, capaces de darse y de hallar la alegría en cumplir la santa voluntad de Dios. Hermanos y hermanas queridos, hay un trípode que todo corazón pequeño necesita para mantenerse firme en medio de la vida: el sentido de pertenencia, el sentido de valor y el sentido de capacidad.
Cuando un niño escucha de labios de sus padres: eres de esta familia, eres muy valioso y creemos que puedes hacerlo, la tierra más honda de su alma queda regada. Si le falta una pata, el trípode se tambalea. Si le faltan dos, el cielo interior puede venirse abajo. Nosotros, como padres, somos llamados a custodiar ese trípode, viviendo como líderes, servidores y humildes, disciplinados, amorosos, firmes, confiables y siempre alentadores. Un niño necesita pertenecer. Pertenecer significa tener un lugar al que volver sin ser juzgado, una silla siempre preparada en la mesa, un nombre pronunciado con ternura. Cuando el hogar crea un clima de acogida, el conflicto deja de ser tormenta que destruye y se vuelve lluvia que riega, y después el cielo vuelve a aclarar. Enseñamos la pertenencia con gestos muy pequeños: preguntar cómo fue su día, escuchar con paciencia sus historias menudas, cumplir la promesa de pasear el fin de semana, dejar el teléfono para mirarlo a los ojos. Esa presencia fiel escribe en su corazón una frase suave: no está solo. Y ese sentido de pertenencia lo salvará en el día de la prueba. Cuando afuera muchas voces lo llamen, recordará que hay una casa, un lugar de paz, unos brazos que siempre se abren. Un niño necesita sentirse valioso. El valor no nace del rendimiento ni de la apariencia, sino de la mirada amorosa de los suyos, que refleja la mirada de Dios cuando elogiamos su esfuerzo y no solo el resultado, cuando estimamos sus virtudes más que los brillos de afuera. El hijo entiende que es valioso por ser quien es. En cambio, si en casa resuenan comparaciones, críticas y desprecios, su corazón se marchita. La herida en la autoestima fácilmente lo empuja a la rebeldía, al encierro o a buscar refugios equivocados. Por eso digámosle cada día, con palabras y con gestos: eres un regalo de Dios para nuestra familia. Mereces ser amado incluso cuando te equivocas. No toleramos lo que está mal, pero sanamos con paciencia, para que comprenda que su valor permanece de pie en el éxito y también en el fracaso. Un niño necesita el sentido de capacidad. Tú puedes. Es el puente que lo lleva a la orilla de la madurez. Le encomendamos tareas acordes a su edad, para que experimente la alegría de conquistar. No lo hacemos todo por él, para que aprenda a asumir responsabilidades. Le enseñamos a resolver problemas y luego nos retiramos lo justo para que camine solo. Si se equivoca, en lugar de cerrar la puerta con "no sirves", abrimos el umbral con "¿qué has aprendido de esto?". Ahí la firmeza de los padres enciende la voluntad del hijo, y el aliento oportuno se vuelve un ala que lo sostiene. Ahora bien, ¿cómo lograr que este trípode permanezca realmente en pie? La clave está en la actitud de quien educa, la actitud del líder, servidor. El líder, servidor, no domina, guía, no impone, acompaña, no se busca a sí mismo, busca el bien de aquellos
a quienes ama. Cuando padre y madre eligen servir con alegría y constancia, la casa se transforma en un lugar donde el pequeño es respetado, el débil es sostenido y el confuso recibe luz. Servir no reduce la autoridad de los padres. Al contrario, la purifica para que se convierta en una cerca de amor que protege la verdadera libertad de los hijos. Para servir así, el corazón necesita virtudes muy concretas. La humildad nos ayuda a no ridiculizar ni avergonzar al hijo delante de otros. Nos enseña a decir: me equivoqué. Y así le damos una lección viva sobre la verdad. La disciplina mantiene unidas la palabra y la obra. Si fijamos horarios, los respetamos. Si establecemos reglas, permanecemos coherentes. Si prometemos corregir o premiar, no actuamos por capricho. El amor calienta la disciplina. La firmeza vuelve estable. El amor en días de sol y de lluvia. La confiabilidad hace que nuestra palabra tenga peso. El aliento hace brillar sus ojos en medio de los aprendizajes difíciles. Estas virtudes no aparecen solas, crecen con la oración, con sacrificios silenciosos y con el retorno cotidiano al Señor para pedir la gracia de recomenzar. Alguien pregunta: ¿cuánto enseñar es suficiente? ¿Cuánto hablar es lo justo? La verdad es que solemos necesitar escuchar varias veces una misma exhortación para que cale. Por eso no temamos repetir lo esencial. Perteneces a Dios. Dios tiene un plan bueno para ti. Antes de decidir, pregúntale al Señor. Estas frases breves son mojones que orientan cuando el joven entra en las nieblas del crecimiento. Y más importante que las palabras es el testimonio. Cuando el Hijo nos ve perseverar en la prueba, no amargarnos ante la injusticia, no claudicar cuando un plan se cae. Aprende una lección que ningún libro enseña. La fe puede sostener toda una vida. El modo en que abrazamos el dolor se vuelve catequesis viva sobre la fidelidad de Dios. Ser buen padre o buena madre exige trabajo, oración, tiempo y diligencia. Debemos preguntarnos: ¿estos seres que el Señor me confía valen detener mi marcha, ceder un gusto propio, renunciar a un cálculo personal para invertir en su corazón y en su futuro? Si la respuesta es sí, el camino será empinado, pero luminoso. Y para caminar necesitamos un compromiso profundo con Dios. Recibir a Cristo como Señor de nuestra familia, confiar en el Espíritu Santo para que nos guíe, pedir sabiduría para enseñar lo espiritual y lo moral, el arte de las relaciones, para orientar la vocación, usar con prudencia los bienes, respetar la autoridad y cultivar en cada hijo el sentido personal de valor. Cada día pedimos la gracia de practicarlo, no de manera perfecta, sino fiel, no con estruendo, sino con perseverancia. Entonces, el trípode en el corazón del Hijo quedará firme, sabrá a quién pertenece.
a su familia y a Dios, sabrá que es valioso, amado incondicionalmente y llamado por su nombre. Sabrá que es capaz, que puede errar y corregirse, caer y levantarse, llorar y volver a sonreír. Desde ese fundamento saldrá al mundo con un alma libre, dispuesta a recibir la misión que el Señor le confía y hacer florecer la vida por los demás